Sean todos y cada uno de ustedes muy, pero muy bienvenidos. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios y que juntos podamos ser edificados por esa bendita palabra de Dios. El día de hoy yo quisiera dar inicio a la enseñanza, invitándolas a que leamos juntos en las Sagradas Escrituras un texto que encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, verso 1 al 4, en donde leemos: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Si no os arrepentís, dice Jesús, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuál es el contexto de estas palabras? En el capítulo 12, Jesús concluye con una advertencia al pueblo de Israel acerca de la necesidad de arrepentirse y arrepentirse de inmediato a causa del estado espiritual de este pueblo y de las consecuencias que el pecado traería, no solo en las vidas de cada persona, sino también en la nación de Israel. Y vemos cómo en el capítulo 13 Jesús continúa dirigiéndose ciertamente a la nación de Israel, aunque los principios y las verdades que Jesús nos habla en este Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, verso 1 en adelante, y la advertencia que Jesús da a estas personas que vinieron a Él a traerle esta noticia de estas personas de Galilea que habían sido asesinadas en el templo por soldados de Pilato mientras ofrecían sus holocaustos, de modo que su sangre se había mezclado con los holocaustos. Yo quiero decirles que también es una advertencia que se puede aplicar a cada uno de nosotros hoy, a cada uno de nosotros hoy. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado, sería bueno que lo hiciera en este momento. Sería bueno que usted se preguntase y a su vez se respondiese. Y si lo quiere hacer públicamente, bienvenido. Si a Jesús lo invitasen en este tiempo a predicar en las iglesias, ¿qué mensaje predicaría? Si a Jesús lo invitasen a predicar en este tiempo en las iglesias, ¿qué mensaje predicaría? Nos dicen: arrepentíos y convertíos. Esta pregunta que hago a ustedes, y rogaba que ustedes mismos la respondiesen, créanme que yo ya también me la he preguntado y creo sin lugar a dudas que Jesús predicaría acerca de la necesidad de arrepentirse. Y su mensaje sería: si no os arrepentís,
todos pereceréis. Ese sería su mensaje, a donde fuese. Si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Por qué razón? Porque si examinamos lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo predicó desde el inicio de su ministerio terrenal hasta el final de este, vamos a ver que su mensaje fue siempre el mismo: arrepentimiento. Vayamos a las Sagradas Escrituras. ¿Qué predicó Jesús al inicio de su ministerio? Permítanme leerles el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15. Dice: después que Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Jesús se fue de la región de Judea a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que Jesús predicaba al inicio de su ministerio. Pero ¿qué predicaba al final de su ministerio? Nuevamente permítanme leerle en las Sagradas Escrituras, en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 45 en adelante. Entonces dice: Jesús les abrió el entendimiento, ¿a quién? A sus discípulos, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, en nuestro país, en nuestra ciudad, en este lugar, comenzando desde Jerusalén. Ahora, ¿por qué el mensaje sería el mismo hoy si lo invitasen a predicar a las iglesias? Porque al igual que en aquel entonces, hoy en día también todas las personas necesitan arrepentirse. Todas las personas, y no solamente las que están aquí, sino todas las personas de este país necesitan arrepentirse. Y tristemente, permítanme decirles algo, no se están arrepintiendo. Están haciendo cualquier cosa menos arrepentirse. ¿Y por qué no se están arrepintiendo? ¿Saben por qué? Porque ya no se está predicando desde los púlpitos, ni se está enseñando del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es un mensaje popular en nuestros tiempos. No es un mensaje que atrae multitudes. Recientemente visitaba allá un lugar en Lloro y un pastor de ese lugar me comentaba: nos instruyeron de cómo enseñar a los hermanos a hablar en lenguas, pero nunca nos enseñaron del arrepentimiento. Oiga lo que me decía este pastor, un pastor. Nos instruyeron a cómo enseñar a los hermanos hablar en lenguas, pero nunca nos enseñaron acerca del arrepentimiento. Tristemente, millones de personas están confiando en que son hijos de Dios, son hijas de Dios, porque les hicieron repetir una oración que, por cierto, en la mayoría de las veces ni siquiera menciona la palabra arrepentimiento. Y cuando llega a mencionar la palabra arrepentimiento, hay un absoluto desconocimiento, un completo desconocimiento de parte de la persona que está repitiendo esa oración acerca de qué es el arrepentimiento. Y es por eso que hoy deseo compartir con ustedes esta enseñanza que he titulado: si no os arrepentís, todos pereceréis. Si no os arrepentís, todos pereceréis.
¿Qué significa arrepentimiento? Si vamos a hablar de arrepentimiento, yo quisiera primeramente definir qué significa arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra griega metanoia. La palabra griega metanoia, que quiere decir tres cosas básicamente. La primera, óigalo bien, un cambio de manera de vivir y de ver las cosas. Algunos lo definen al revés. Un cambio de ver las cosas, un cambio de manera de pensar que te lleva a un cambio de manera de vivir. Pero ¿qué más significa metanoia? Arrepentimiento. Significa dejar atrás el pasado. Significa darle un giro total a tu vida, un cambio radical a tu vida. En tercer lugar, lo definen como cambiar de camino, dejando atrás tus pecados, sintiendo tristeza, sintiendo pesar por haber actuado mal. Ahora bien, si Jesús mismo advirtió a aquella nación de Israel y nos advierte a nosotros que si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Podemos saber si realmente nos hemos arrepentido. La respuesta es sí, claro. Yo quiero decirles que en la Biblia, la palabra de Dios, existen características bíblicas de cómo es un verdadero arrepentimiento. En la Biblia encontramos cuáles son estas características que nos pueden hacer ver o nos pueden indicar si verdaderamente nos hemos arrepentido o no. ¿Y cuáles son esas características de haber tenido un verdadero arrepentimiento? Yo quiero decirles que por lo menos en la palabra de Dios encontramos 8 características. Y el día de hoy yo deseo compartir con ustedes cuáles son estas 8 características que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, de cómo es un verdadero arrepentimiento. ¿Con qué propósito? Con un solo propósito. Que cada uno aquí pueda examinarse a sí mismo, pueda examinarse a sí misma, si realmente se ha arrepentido o no se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque si se ha arrepentido, gloria a Dios. Pero si no se ha arrepentido, Jesús le advierte, cuidado, si usted no se arrepiente, usted va a perecer eternamente. ¿Y cuáles son estas 8 características bíblicas de un verdadero o genuino arrepentimiento? Para que usted pueda examinarse a la luz de cada una de estas características. Y para que usted pueda concluir al final de la enseñanza si usted se ha arrepentido o no. La primera característica es que el pecador arrepentido reconoce que ha pecado y reconoce sus pecados ante Dios primeramente, con humildad, sin justificarse o poner excusas. Y yo quiero que no olviden que todo verdadero arrepentimiento inicia con un sincero reconocimiento de que hemos pecado y cuáles son nuestros pecados. En el libro de Job, en el capítulo 33, verso 27, Eliú, uno de los amigos de Job que llega a consolarlo, dice a Job acerca de Dios y de esta verdad. Veámoslo. Él, hablando de Dios, Él mira sobre los hombres. Dice que Dios mira la tierra y mira las personas.
Y dice, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dice que Dios, óigalo bien, a esa persona que reconoce que ha pecado, que dice, pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado, por cierto. A esa persona dice que Dios va a redimir su alma. Dios va a redimir su alma. Yo creo que todos recordamos ese Salmo 51, ese salmo en donde el rey David manifiesta su arrepentimiento a Dios. Y el rey David, al arrepentirse, podemos ver cómo él reconoce no solo que ha pecado, ¿verdad? Sino que reconoce cuáles son sus pecados. De modo que en el Salmo capítulo 51, verso 3, cuando David se dirige a Dios, le dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que he pecado, pero no solo eso, mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. ¿Y qué quería decir David a Dios cuando le dice mi pecado está siempre delante de mí? Mi pecado, Señor, está continuamente en mi mente. Señor, mi pecado es algo que yo no puedo borrar de mi mente. Es algo que yo no puedo apartar de mi mente, Señor. Ahora, como parte de la primera característica de un verdadero arrepentimiento, que es reconocer que hemos pecado, y reconocer nuestros pecados. No solamente es necesario reconocer que hemos pecado y nuestros pecados, sino reconocer contra quién hemos pecado. ¿Contra quién hemos pecado? Y es necesario que reconozcamos que hemos pecado contra Dios primeramente, pero también contra nuestro prójimo. Aquí en la persona del rey David tenemos un ejemplo de cómo una persona que verdaderamente se ha arrepentido reconoce que ha pecado contra Dios, cuando en el Salmo capítulo 51, verso 4, él dice a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí vemos que David no solo reconoce que ha pecado, reconoce cuáles son sus pecados, sino contra quién ha pecado. Primeramente, ¿contra quién? Contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo creo que una de las razones por lo cual las personas que están viviendo vidas de práctica de pecado no renuncian a su vida de práctica de pecado, no aborrecen el pecado, es más, no se arrepienten de todos sus pecados, porque realmente no han entendido ni han reconocido que cada vez que han pecado, contra Dios han pecado. Cada vez que tuvieron una codicia, fornicación o adulterio, contra Dios pecaron. Cada vez que tuvieron un enojo, un pleito, celos, iras, cada vez que tuvieron envidias, cada vez que guardaron resentimiento en su corazón, cada vez que dijeron una mentira, sí, cada vez que fueron hipócritas, cada vez que dijeron una palabra deshonesta de sus bocas, cada vez que lastimaron a alguien con una palabra o con un hecho, a Dios lastimaron, contra Dios pecaron. Es que el problema es que solamente llegamos a ver las consecuencias del pecado en nuestras vidas. La paga del pecado es muerte, y es muerte espiritual, es separación de Dios, es condenación eterna, y eso es real, y eso aterra al pecador, lo aterra y lo lleva a correr ante la presencia de Dios a decirle, Dios, perdóname. ¿Por qué? Porque no quieren ser castigados por el pecado, porque no quieren ser condenados eternamente. Pero en ningún momento cuando acuden a Dios
con terror por las consecuencias del pecado en sus vidas, en ningún momento están pensando cómo con cada uno de sus pecados han ofendido a Dios, han lastimado a Dios y a Dios le ha dolido en su corazón. Porque realmente, si lo entendieran y lo reconocieran, tomarían una decisión: ya no más, basta ya, me arrepiento. Confesando a Dios que soy pecador, confesando a Dios cuáles son mis pecados, reconociendo que soy pecador, reconociendo que he pecado contra Dios y reconociendo cuáles son mis pecados. Pero yo quiero decirles que no solo debemos reconocer que hemos pecado contra Dios, es necesario también que reconozcamos que hemos pecado contra nuestro prójimo. Sí, contra nuestro prójimo. Esposos, esposas, padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas. ¿Y con cuánta gente o contra cuánta gente hemos pecado? Yo quiero decirles que en la Biblia, la palabra de Dios, encontramos una historia que Jesús mismo nos narra. Una historia que se conoce como la historia del hijo pródigo. Y en esa historia que Jesús nos narra del hijo pródigo, ahí encontramos un ejemplo de cómo debemos reconocer que hemos pecado contra nuestro prójimo si en verdad hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 18. Escuche las palabras de este hijo pródigo, este hijo que lo derrochó todo. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado ¿contra quién? Contra el cielo y ¿contra quién? Y contra ti. ¿Por qué podemos decir que esta persona se arrepintió? Porque además de ver cómo el Padre lo perdona, y el Padre representa a Dios, vemos cómo hay en él esa primer característica de una persona que verdaderamente se ha arrepentido. Reconoce que ha pecado y contra quién ha pecado. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. ¿He pecado contra quién? Contra el cielo. Y cuando dice contra el cielo, ¿contra quién? Contra Dios. Está viendo su pecado contra Dios primeramente. ¿Y contra quién? Contra su prójimo. Padre, he pecado contra el cielo. ¿Y contra quién? Contra ti. Es más, le dice: no soy digno. No soy digno a causa de esto. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Nunca olvidemos que todo verdadero arrepentimiento inicia con un reconocimiento. No solo de que hemos pecado, sino contra quién hemos pecado. Y un reconocimiento de nuestros pecados por nombre. ¿Cuál es la segunda característica? La segunda característica es que el pecador avergonzado, que ha reconocido que ha pecado y contra quién ha pecado, siente vergüenza. Siente vergüenza. Y eso es algo que está faltando cuando las personas pasan al frente o en sus asientos ahí, repiten la oración del penitente o del pecador o la oración de aceptar a Cristo. La segunda característica es que fruto del reconocimiento hay vergüenza, y hay una vergüenza por haber pecado contra Dios, un Dios bueno que solamente les ha amado, pero también hay vergüenza por haber pecado contra su prójimo. Yo quiero decirles que Dios, no yo como predicador o pastor, no, Dios espera que como parte de un verdadero arrepentimiento haya vergüenza por haber pecado contra Él. Para los que les gusta anotar y leer en casa, yo quiero leerles un texto que está en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 6, verso 15, en donde Dios está hablando a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel, incluyendo, óigase bien, a los falsos profetas del pueblo o de la nación, y también a los sacerdotes
Aquí Dios no solo está hablando a la nación, sino está hablando a los falsos profetas y aún a los sacerdotes, a los líderes espirituales. ¿Y qué les dice? ¿Saben qué les dice Dios? Les dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Eso les dice Dios. Oiga, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Y Dios mismo se contesta, ciertamente no se han avergonzado. Ciertamente no se han avergonzado. Es más, ni aún, dice Dios, ni aún saben tener vergüenza. Hoy aquí diríamos, ni conocen la vergüenza siquiera, diríamos nosotros, ¿sí o no? Por tanto, dice Dios, caerán entre los que caigan. Por tanto, vendrá castigo sobre ellos. Caerán entre los que caigan. Cuando yo los castigue, caerán, dice Jehová. Cuando una persona dice estar arrepentida o dice aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador y ser salvo, ¿sabes qué estaba Dios viendo cuando esa persona estaba repitiendo esa oración? Primeramente, si era de corazón. Segundo, si había un reconocimiento que había pecado y si se reconocía pecador. Y si esa persona reconocía que había pecado contra Dios y su prójimo. Pero también Dios está viendo si realmente hay o ha habido vergüenza. Ha habido vergüenza en esa persona. ¿Y sabes qué dice Dios hoy en día? Lo mismo que hace tantos años. ¿Sabes qué dice Dios después de que terminan de hacer la oración del pecador o de aceptar a Cristo? ¿Sabes qué dice Dios? Lo mismo. ¿Se avergonzó? ¿Se avergonzó de haber hecho abominación? No. Ciertamente no había vergüenza en su corazón. No había vergüenza en su corazón. Es más, no conoce la vergüenza. No conoce la vergüenza. Cuidado. Tercer característica. El pecador arrepentido no solo reconoce, no solo se avergüenza. El pecador arrepentido se lamenta. El pecador arrepentido llora. El pecador arrepentido gime por haber pecado contra Dios y su prójimo. Aquellos que les gusta anotar en el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, capítulo 3, verso 39. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? O sea, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese. Laméntese por su pecado. Dice Dios, ¿por qué se lamenta hoy en día el hombre? Incluyendo hombres y mujeres. Por la inseguridad del país, por la falta de empleos, porque los sueldos no aumentan conforme aumenta la inflación, porque ya no les alcanza para comprar la canasta básica y alimentar a su familia. Por eso se lamentan porque se enferman y no tienen dinero para ir a un hospital privado y tienen que ir a un hospital público y tienen que esperar largas horas para ser atendidos, y luego cuando les dan una receta y van a la farmacia, solo no hay, les dan. Por eso se lamentan. Se lamentan porque su matrimonio está en crisis. Se lamentan porque sus hijos son rebeldes. Por eso se lamentan. ¿Por qué se lamentan? Dice Dios a través del profeta Jeremías. Ya dejen de lamentarse por todo esto. ¿Por qué? Porque todo esto es fruto del pecado. Y en lugar de ver todo esto, vean lo más grave. Vean lo más grave que está sucediendo en sus vidas, dice Dios. Porque lo más grave no es lo anterior, aunque sí es grave y es causa de angustia. Pero dice Dios, hay algo más grave aún. Y eso es tu pecado. Que has pecado contra un Dios santo, santo, santo. Que has pecado contra un Dios de amor. Que has pecado contra un Dios de misericordia. Que has pecado contra un Dios que solo ha buscado tu bien y no tu mal. Lamentate. Lamentate porque al pecar
has pagado a Dios con mal todo el bien que te ha hecho. Lamentate, porque al pecar has ofendido a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no solo le has ofendido, le has lastimado. A Él le ha dolido en su corazón cada vez que tú has pecado contra Él y contra tu prójimo. Lamentate, gime, llora por haber pecado contra Dios. Cuando Dios escucha esas confesiones de pecado, cuando Dios escucha a las personas haciendo la oración del penitente o del pecador, ¿qué es lo que Dios espera de ellos? Además de reconocer, además de avergonzarse, Dios espera que la persona se lamente. Que la persona se lamente. Y Dios mismo nos dice a través del profeta Jeremías en el capítulo 8, verso 6, escuché y oí. Oiga lo que dice Dios. Escuché y oí. ¿Y qué dice Dios? Después de que los oí, ¿qué conclusión saqué? Que no hablan rectamente. ¿Por qué? Porque no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Fíjese lo que dice Dios, escuché, oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Dice Dios, sí, ya los oí, sí, ya te oí cuando hiciste la oración de aceptar a Cristo, pero no te oí lamentarte, no te oí llorar delante de mi presencia, diciendo, ¿qué he hecho, Señor? ¿Cómo he podido pecar contra ti? ¿Cómo he podido ofenderte? ¿Cómo he podido lastimarte? Y cuando yo pienso en esto, en lo que Dios espera de nosotros como parte de un verdadero arrepentimiento, me imagino un padre que tiene un hijo de 3 años que le gusta jugar a las escondidas con él. Y una mañana el padre va a salir para su trabajo, se sube a su vehículo sin imaginarse siquiera que el niño se está escondiendo de él atrás del vehículo. Y como es pequeño y está medio agachadito, no se ve. Y viene el padre y enciende el vehículo y voltea a ver hacia atrás por el retrovisor o por el vidrio, no ve al niño, decide poner la reversa y retrocede y ¡pum! Un grito y un golpe. Y él frena inmediatamente. Y reconociendo el grito, sale de su vehículo. ¿Y cómo crees que sale? Sacándose el cinturón o la faja, dispuesto a pegarle a ese niño porque se anda escondiendo detrás del carro y por esa razón le ha golpeado. ¿Cómo crees que sale? ¿Sabes cómo sale? Con el corazón en la mano. Sale angustiado. ¿Sabes cómo sale? Sale gimiendo y llorando. Y cuando ve atrás del coche y ve a su niño tirado en el suelo inconsciente, ¿cuál es la reacción natural de ese padre? ¿Sabes cuál es la reacción natural? Se agarra la cabeza y dice, Dios mío, ¿qué he hecho? Y ve a su niño inconsciente y dice, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice, Dios mío? Lo maté, Dios mío, pero ¿qué he hecho? ¿Sí o no? Y si fuera una madre, igual. ¿Sabes qué espera Dios? Lo mismo. No es a tu hijo a quien has lastimado. No es a tu hijo inocente a quien has lastimado. Es a un Dios puro y santo. Es a un Dios que ningún mal te ha hecho. Es a un Dios que solo te ha amado y ha tenido misericordia de ti. Por tanto, dice Dios, lo menos que espero de ti, si reconoces que has pecado contra mí, tu prójimo, si hay vergüenza en tu corazón, es que te agarres la cabeza, que te jales los cabellos y digas, Dios mío, ¿qué he hecho? Dios mío, ¿cómo pude hacerlo? Señor, ¿cómo pude ser capaz de ofenderte? ¿Cómo pude ser capaz de lastimarte? ¿Cómo pude ser capaz de producir tanto dolor en tu corazón? ¿Cómo pude, Dios, ser capaz de pagarte con tanto mal todo el bien que me has hecho y me haces cada día? Y no solo a mí, sino a mi familia. Cuarta característica.
El pecador no solo reconoce, se avergüenza, se lamenta. El pecador arrepentido siente un profundo dolor en su corazón. No es un gemir, no es un lamento del diente al labio. No, es algo que sale de un corazón quebrantado. Es algo que sale, es un dolor que sale de un corazón que está hecho pedazos, literalmente. Porque reconoce que ha pecado contra Dios y su prójimo. No es un corazón quebrantado porque reconoce que por haber pecado se va a ir al infierno. Que por haber pecado Dios no le va a bendecir, sino que le puede maldecir. No. No es un corazón lleno de dolor y de quebranto porque ha visto y ha entendido las consecuencias del pecado a su vida. No, es porque realmente está viendo las consecuencias de su pecado para con Dios y para con su prójimo. De modo que ya ni le importa cuáles van a ser las consecuencias del pecado en su vida. No sé si me explico. La persona en este momento, la persona que ha llegado a este arrepentimiento bíblico verdadero, mira, ya no se preocupa si se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque reconoce que ese es el castigo justo de Dios para él o ella, por cuanto ha pecado tanto, pero tanto contra Dios y su prójimo. ¿Qué es lo que le lleva a gemir, a llorar? ¿Qué es lo que le produce ese dolor tan grande, tan profundo? ¿Qué es lo que le produce ese quebrantamiento de su corazón? El que ha pecado primeramente contra Dios y su prójimo. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo quien nos habla de este dolor y del quebranto del corazón que produce reconocer con humildad que se ha pecado contra Dios y el prójimo. Y es el que nos habla de esto en la historia que se conoce como la historia del fariseo y el publicano. Y en el Evangelio según San Lucas capítulo 18, verso 13, ¿qué nos dice Jesús del publicano, del pecador? Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Lo quiero leer de nuevo. Dice, mas el publicano, acuérdense que los publicanos eran las personas consideradas como los más malvados, como los más perversos, como los más pecadores por los judíos, siendo los publicanos mismos judíos. Dice, estando lejos, acuérdense que está en el templo. Está en el templo y va a orar al templo. Dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En la historia que Jesús nos narra del publicano, vemos la primera característica. Reconoce que ha pecado. Por eso estaba lejos. Por eso estaba lejos. Porque sabía que era impuro. Sabía que era inmundo. Por eso buscó el rincón ahí de la cámara para orar. Pero no solo eso, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza. Sabía que el Dios que contempla toda la tierra lo estaba viendo. Y él no se consideraba digno, tenía una gran vergüenza. Y él decía, ¿cómo voy a levantar mis ojos al cielo? Cuando Dios me está viendo y está viendo mi mente y mi corazón. Y Dios está viendo toda mi vida de pecado contra él y mi prójimo. Y por último, sino que se golpeaba el pecho. ¿Qué era golpearse el pecho? Entre los judíos golpearse el pecho era una señal externa de un profundo dolor interno. Era una señal externa de un profundo dolor interno. Ahora bien, este profundo dolor y este quebrantamiento de corazón, que es parte del verdadero arrepentimiento, lo podemos ver en la vida real.
en la vida de muchas personas que llegaron a arrepentirse y que se nos describe por el escritor del libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 37. Dice así: al oír esto, recuerden, el día de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar. Y dice que al oír esto, ¿qué fue lo que oyeron? Las palabras de Dios a través de Pedro: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, a este Jesús a quien vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, lo que Dios les está diciendo a través de Pedro es: ustedes han matado al Mesías. Ustedes lo mataron, son unos asesinos. Y al oír esto, ¿qué pasó? Dice, se compungieron de corazón. Dice que se compungieron de corazón. La palabra compungir nos habla de ser atravesados. O sea, cuando ellos realmente se dieron cuenta de lo que habían hecho, contra quién lo habían hecho. O sea, el dolor que experimentaron en ese momento fue tan grande que sintieron como si su corazón hubiese sido traspasado por una espada. Como si su corazón, óigalo bien, hubiese sido traspasado por un puñal. Así se sintieron, compungidos, quebrantados totalmente, como atravesados. Y cuando la persona realmente se arrepiente y experimenta esta cuarta característica, esa persona, yo quiero decirles, no va a tener paz. Mira, esa persona no va a tener gozo por causa de este dolor. No lo va a tener. Mira, esa persona no va a tener un sueño tranquilo. Esa persona no va a querer comer. La gente lo va a ver y va a decir: ¿qué te pasa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te aflige? ¿Qué problema tienes? El más grande de todos. Yo soy culpable. Yo soy culpable de haber rechazado al Mesías. Yo soy culpable de haber sido rebelde, de haber sido ingrato contra Dios. Yo soy la razón por la cual Cristo Jesús fue crucificado en esa cruz. Fue clavado en esa cruz. Yo soy la razón. Mis pecados lo llevaron a ello. No fueron los romanos los que lo crucificaron. Fueron mis pecados la razón por la cual Él sufrió desde antes de ser clavado en esa cruz y durante fue crucificado. Y la persona, mira, no tiene paz. La persona no tiene gozo. Para que me entiendas, la persona no le calienta el sol. Y esa persona va a tener paz y gozo solo hasta que crea que Dios le ha perdonado todos sus pecados por lo que Jesús hizo al morir en su lugar, en la cruz del Calvario, y resucitar. Reconocer, avergonzarse, lamentarse, gemir. Dolor, experimentar un dolor profundo, un quebrantamiento de corazón. Quinta característica. La quinta característica es algo que sucede natural. Si la persona se avergüenza por haber pecado contra Dios y su prójimo, si la persona se lamenta, llora y gime, si la persona realmente tiene un profundo dolor en su corazón y considera que su corazón está roto, está quebrantado y traspasado por haber pecado contra Dios y su prójimo, ¿cuál crees que es la quinta característica? Que el pecador arrepentido aborrece el pecado. El pecador arrepentido aborrece el pecado.
Aborrece los pecados que ha venido cometiendo. Aborrece los pecados de los cuales ha obtenido ese deleite temporal de manera egoísta, sin importarle el dolor que ha producido a Dios y a su prójimo. Lo aborrece literalmente. ¿Y cómo lo aborrece? Yo no sé si a ti te ha dado hepatitis, pero a los que les ha dado hepatitis, cuando huelen ciertos alimentos, mira, les dan hasta náuseas. Cuando huelen ciertos alimentos, les da ganas, se les revuelve el estómago y les da gana de vomitar. De modo que se retiran, se ven obligados o se obligan a ellos mismos a retirarse inmediatamente del lugar. Hasta un lugar lo suficientemente distante donde ya no pueda percibir ese olor. ¿Sí les ha pasado alguna vez? Cuando una persona aborrece el pecado, por todo lo que hemos venido hablando, esa persona, mira, siente un rechazo, siente un repudio cuando Satanás viene a tentarle para que cometa cualquiera de los pecados que ha venido cometiendo. Sí, viene la tentación. Antes miraba aquello agradable, deleitoso y ¡pum! Caía. Ahora no, ahora viene la tentación y esta persona rechaza eso. Repudia eso. ¿Por qué? Porque lo aborrece. Y clama a Dios por poder para vencer. Vela y ora a Dios para no caer en la tentación. Yo quiero que sepamos que esto es lo que Dios manda a toda persona. Dios lo demandó como parte de su arrepentimiento a la nación de Israel, pero también lo sigue demandando a cada uno de nosotros hoy en día. Lo sigue demandando de ti si tú no te has arrepentido. Acompáñenme al libro del profeta Amós, es un profeta menor. Amós capítulo 5, verso 15. Miren lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios a la nación de Israel? Y a todos y cada uno de nosotros, porque Él es santo, santo y santo. ¿Qué dice aquí? Aborreced el mal, punto. Aborreced el mal, no puede ser más claro. Aborreced el mal y amad el bien. Dice, estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, ¿tendrá qué? Tendrá piedad del remanente de José. Y cuando habla del remanente de José, está hablando del remanente del pueblo de Israel, pues de la nación de Israel está hablando. Pero miren lo que Dios dice como un requisito previo para que Dios tenga piedad de ellos. ¿Cuál es ese requisito? Aborreced el mal. Aborreced el mal y amad el bien. Quizá, tal vez, Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José, de la nación de Israel. Sexta característica. El pecador arrepentido confiesa sus pecados a Dios. Confiesa sus pecados a Dios primeramente de forma general, sin pretextos, ni excusas, ni justificaciones. Y al prójimo, cuando Dios te dé una indicación precisa que debes restituir con alguien y lo que debas restituir. O ahora entiendes por qué todo verdadero arrepentimiento comienza con un reconocimiento, no solo de que hemos pecado y contra quién no hemos pecado, sino de cuáles son nuestros pecados. ¿Por qué? Porque en un determinado momento, el pecador arrepentido tendrá que confesar sus pecados. ¿Y cómo va a confesar sus pecados si no ha reconocido sus pecados? Hay gente que me dice que salva, hay gente que me dice que es hija de Dios, hay gente que me dice que aceptó a Cristo como su Salvador personal y le digo, bueno, pues, ¿de qué se arrepintió? ¿De qué le pidió perdón a Dios? ¿Qué pecados confesó a Dios como parte de su arrepentimiento? Y me dice, bueno, déjeme ver, ¿qué pecados confesé a Dios? Bueno, híjole, está difícil porque pues yo no robo. Yo no mato, yo no soy narco, yo no soy político corrupto, yo no soy empresario que va del fisco. ¿Qué
Ya me la puso difícil, predicador. A ver, ¿qué le confesé a Dios? Mira, y ahí se quedan. A ver, déjeme ver. De ahí no pasan. Si es un esposo, de ahí no pasa. Pero ve y dile a la esposa, oiga, señora, ¿podría hacerme una lista usted de todas aquellas cosas que su marido debería confesarle a Dios? Mira, agarran un cuaderno de esos de 3 materias y empiezan bam, a escribir y escribir y escribir. Oiga, señora, llevo 1 hora. No, espéreme, si quiere atienda a otra persona y yo me voy a un lado ahí porque todavía me falta mucho que escribir. Oye, te llenan un cuaderno de 3 materias de todo lo que su marido tendría que confesarle a Dios. Pero cuando le dices al varón, al marido, oiga, cuénteme, ¿qué pecados le confesó usted a Dios? Ahí se queda. Pues la verdad es que, ¿qué pecados le confesé? A ver, ¿qué pecado? Oiga, y si es mujer igual, dice, ay, a ver, ¿qué pecados le confesé? Ay, pero ve y pregúntale al marido o a los hijos si quieres. ¿Podrían ustedes decirme qué pecados debería confesar esta mujer, su esposa, su madre a Dios? ¡Ja! Dales un cuaderno de 3 materias que te lo llenan. Ah, pero son hijos de Dios, son hijas de Dios. Nunca reconocieron sus pecados. Por tanto, nunca se avergonzaron. Por tanto, nunca hubo lamento, llanto, gemido. Por tanto, nunca hubo dolor, quebrantamiento de corazón. Nunca aborrecieron el pecado, pues ni siquiera lo reconocieron. ¿Y qué confesaron, digo yo? Nada confesaron. Y nada confesaron porque lo que dijeron fue, Señor, reconozco que soy pecador. Y Señor, ¿verdad? Te pido perdón, Señor. Y te ruego me perdones y me hagas tu hijo. Gracias, Dios, por haberme perdonado. Eso fue todo lo que dijeron. Y por eso creen que ya son salvos, que son hijos de Dios. Y lo más triste es que fue un líder religioso el que los llevó a hacer eso y a creer que con eso ya estaban en el cielo. Ya habían sido lavados y limpiados. ¿Cuál reconocimiento? ¿Cuál vergüenza? ¿Cuál lamento? ¿Cuál dolor? ¿Cuál quebranto? ¿Cuál aborrecer el pecado? ¿Cuál confesar pecados si ni siquiera los reconocieron? En el Salmo capítulo 38, verso 18, en una versión de la Biblia leemos acerca de la confesión de pecados como parte del verdadero arrepentimiento. Dice así, pero confieso mis pecados. Y mire lo que dice aquí. Estoy profundamente arrepentido por lo que hice. Oye las palabras de este hombre, que por cierto era el rey David. Pero confieso mis pecados. Estoy, ¿qué dice aquí? Profundamente arrepentido por lo que hice. Yo quiero decirles que la necesidad de confesar los pecados a Dios como parte de un arrepentimiento bíblico y previo al perdón de pecados, Dios nos los confirma a través del escritor de Proverbios, en un proverbio que ya hemos estudiado anteriormente, y precisamente es el Proverbio capítulo 28, verso 13, en donde Dios nos dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice aquí? No prosperará. Mas el que ¿qué? El que los confiesa. El que los confiesa primeramente. ¿Y qué? Y se aparta, alcanzará misericordia. En la primera epístola universal del apóstol San Juan, en el capítulo 1, verso 9, yo quiero que leamos una preciosa promesa que Dios nos hace a través del apóstol Juan de perdón. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Una preciosa promesa que Dios nos da de perdón de nuestros pecados si nosotros confesamos nuestros pecados. ¿Sabes qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Cuál es la promesa? Si repetimos una oración de aceptar a Cristo de manera mecánica y rutinaria, Dios nos promete
que Él nos va a perdonar nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad. Mire, no se engañe, no se engañe. Si confesamos, dice, si confesamos nuestros pecados a Dios primeramente, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la vida del rey David, vemos un tiempo cuando él decidió que lo mejor era encubrir su pecado. ¿Y qué nos dice Dios en Proverbios 28:13? Que el que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará. Hablando de perdón. Ese es el contexto, no prosperidad económica, sino perdón y salvación. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Este hombre, este rey David, nos abre su corazón en el Salmo 32. Y él nos dice en ese Salmo, cómo él recibió el perdón de pecados. ¿A través de qué? A través de primeramente confesar sus pecados. Este hombre nos dice, allá en el Salmo 32, capítulo 3, verso 5, mientras callé, ¿qué dice? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras encubrí mi pecado a Dios, que por cierto, ya Dios lo había visto, pasaba gimiendo todo el día. ¿Y qué dice en el verso 5? Mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad ¿de qué? De mi pecado. Tú no necesitas confesarme tus pecados a mí o a nadie más. Tú necesitas reconocerlos, reconocer que has pecado contra Dios y tu prójimo. Tú necesitas, además de eso, realmente avergonzarte, lamentarte, dolerte por haber pecado contra Dios y tu prójimo. Y si esta es una realidad en tu vida, el paso siguiente es aborrecer, rechazar, repudiar esos pecados. Y luego, no antes, confesar tus pecados a Dios. Confesar tus pecados a Dios. ¿Cuál es la séptima característica? El pecador arrepentido no solo confiesa sus pecados a Dios, sino que, como leíamos en Proverbios 28:13, los confiesa y ¿qué? Y se aparta. O sea, el paso siguiente, después de confesar los pecados a Dios y a nuestro prójimo, si Dios así nos lo muestra, es uno solo: apartarse. Es más, yo quiero decirles que Dios mismo nos manda, oiga bien, no es una opción. No es cuestión de que confieso mis pecados y ejerzo fe en Jesús para ser salvo. Y bueno, eso de apartarse es opcional. Algunos dicen, bueno, ok, los voy a confesar y me voy a apartar, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer es que los voy a confesar, voy a creer en Jesús, que Él murió por mí en mi lugar y por eso Dios ahora me puede perdonar, y los voy a ir dejando poco a poco. Los voy a ir dejando por áreas. ¿Cómo ven? Los voy a ir dejando en el tiempo de los 5 años, 8 años. No me canso de contar el cuento de una persona que recién iniciado mi ministerio aquí en Honduras, ¿verdad? Me decía, es que en el tiempo de Dios voy a dejar mi pecado de fornicación. Ya tenía 19 años de haber aceptado a Cristo, 19 años de estar esperando el tiempo de Dios para dejar su pecado de fornicación. Pero aún todavía no había llegado el tiempo de Dios. 19 años no habían sido suficientes. No habían sido suficientes. Y es que ninguna cantidad de años es suficiente para el que no quiere renunciar a sus pecados. Porque no los aborrece, porque no siente dolor en su corazón, porque no siente vergüenza
por haber pecado contra Dios. Ninguna cantidad de años es suficiente. Y ahí los ves congregándose, ahí los ves alabando, ahí los ves orando, ahí los ves predicando, ahí los ves sirviendo con privilegios y siguen pecando, y siguen pecando. Ahí los ves diciendo que son hijos de Dios y siguen en su vida de práctica de pecado, de cualquier pecado. ¿Por qué? Porque, hermano, la carne es débil, hermano. Ay, hermano, porque pues la verdad es por áreas esto. La verdad, hermano, es que es en el tiempo de Dios, hermano. La verdad es que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Todos son textos fuera de contexto como pretexto para seguir pecando. Punto. Punto, punto, punto. ¿Y todo por qué? Porque no se han arrepentido. Óigalo bien, no se han arrepentido. ¿Cuánta gente hoy en día está creyendo que son salvos, que son salvas, que son hijos de Dios o hijas de Dios, que son cristianos y son cristianas porque repitieron mecánicamente una oración, pero nunca se han arrepentido? ¿Y cómo lo podemos ver? Porque siguen viviendo esas vidas de práctica de pecado, punto. Porque al seguir viviendo esas vidas de práctica de pecado, entonces, ¿qué podemos inferir? Y discúlpenme que sea repetitivo, pero es necesario. ¿Qué podemos inferir? Que si sigue practicando esa vida de pecado, es porque no los ha aborrecido, es porque no ha tenido dolor en su corazón, es porque no ha tenido vergüenza, es porque nunca se ha lamentado por su pecado contra Dios y su prójimo. Nunca se han arrepentido. No, pastor, usted que sabe, no, si yo me arrepentí. Muéstrame tus frutos. Muéstrame tus frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabes qué te diría Juan el Bautista? Haced frutos dignos de arrepentimiento y dejad de decir entre vosotros, hijos de Dios somos, cristianos somos. Porque Dios puede levantar hijos de Dios o cristianos de aún debajo de las piedras. Eso te diría Juan el Bautista si estuviera hoy aquí y escuchara tu afirmación de que eres un hijo de Dios o una hija de Dios porque repetiste una oración, pero no ha habido una renuncia, no ha habido un abandono de tu práctica de pecados, con la ayuda de Dios, por cierto, con la ayuda de Dios a través de su Santo Espíritu, porque esto es imposible en nuestras fuerzas. ¿Qué nos manda Dios a través del profeta Isaías, capítulo 55, verso 7? Por favor, ¿sabe qué dice? Dice, siga el impío en su camino y el hombre inicuo en sus pensamientos, y vaya dejando sus pecados poco a poco por áreas en el tiempo de Dios, porque no hay problema. Dios tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. ¿Así dice? ¿No dice así? Pero es lo que la gente cree. Es lo que a la gente se le enseña, ¿sí o no? ¿Qué dice Dios? Leámoslo todos juntos, por favor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en ¿qué? En perdonar. ¿Qué es lo primero que ese Dios de misericordia y que ese Dios que es amplio en perdonar, qué es lo primero que Dios exige al pecador? ¿Qué es lo primero que le exige? A ver, que deje. No dice que lo vaya dejando poco a poco. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos de maldad. Y vuelva hacia Jehová. ¿Para qué? Para que una vez que los deje, que renuncie, que se aparte, le pida perdón a Dios. Y no es cuestión de que los vas a dejar por 6 meses y después de 6 meses de estar luchando en tus fuerzas, de apartarte del pecado. Ya, pues yo creo que ya pasó tiempo suficiente para venir a pedirle perdón a Dios. No. Decídete a dejarlos y confiésalos a Dios suplicándole perdón. Yo le decía el otro día a una persona, esto es el renunciar a nuestros pecados, el abandonar nuestros pecados y suplicar perdón de manera seguida
de manera inmediata es igual que comer. Y me decía, ¿cómo así? O sea, usted toma los alimentos con su tenedor o su cuchara y se los introduce en su boca. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Mastica. Lo primero que hace es mastica, ¿sí o no? E inmediatamente que mastica, ¿qué hace? Traga. Es decir, no anda ahí el bocado por 4 días. ¿Qué te pasa? Y notas ahí, tengo un bocado hace 3 días en un papel. Oye, ¿por qué no te lo tragas, pues? Ah, sí, ¿verdad? Ya me lo tragué. No, ¿qué haces? Introduces el bocado, lo masticas y lo tragas. Mira, tú te arrepientes. Tú renuncias a esa vida egoísta de pecado, de maldad. Tú decides apartarte de esa vida de pecado, de maldad, suplicando a Dios que te ayude a cada momento. Y de forma inmediata vienes a Dios y le ruegas, le suplicas que te perdone. No porque te lo merezcas, sino por lo que ya Jesús hizo al morir en esa cruz, en tu lugar y en mío. Al recibir el castigo que tú merecías haber recibido. Y al resucitar al tercer día con poder. Amén. En la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 19, en su última parte, que dice, mire lo que dice, apártese de ¿qué? De iniquidad, ¿quién? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué dice aquí? Apártese. Dios nos dice en Isaías 55, deje. Y a través del apóstol Pablo nos dice, apártese, apártese, hágala a un lado. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero hoy tenemos cristianos carnales que invocan el nombre de Cristo y no se han apartado de iniquidad. ¿Sabes tú que este es un mandamiento? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Con solo este texto, tú puedes deducir que no hay cristianos carnales. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El que invoca el nombre de Cristo, pero no se ha apartado de iniquidad, no es de Cristo. No pertenece a Cristo, punto. Ya olvidémonos de estos cristianos carnales. O eres cristiano o eres carnal, punto. O andas en la carne o andas en el espíritu. Y Dios dice, apártese, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, que dice ser cristiano, que dice ser de Cristo, todo aquel que dice que Cristo mora en él o en ella, todo aquel que dice que fue comprado por Cristo, ¿qué dice? Demuéstrelo, ¿cómo? Viviendo como es digno de Cristo. Apártese de iniquidad, así de sencillo. Y octava y última característica. El pecador arrepentido no solo abandona la práctica de pecado, sino que viene a Dios a suplicar misericordia y empieza, oiga bien, empieza a vivir como parte de su nueva vida en Cristo y con la ayuda de Dios, el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo, una vida nueva. En donde esa persona ahora va a hacer lo contrario de lo que antes hacía. Antes hacía el mal, ahora va a hacer el bien. Antes vivía egoístamente, ahora va a vivir para Dios y para los demás. Amén. Antes amaba el pecado, ahora va a amar la justicia. En el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 20... ¿qué dice el apóstol Pablo? Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, ¿qué dice aquí? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. ¿Haciendo qué?
obras dignas de arrepentimiento. Que se arrepintiesen y acto seguido, ¿qué? Se convirtiesen a Dios, viniesen a Dios a entregarle sus vidas para que Dios las lavara y limpiara de todo pecado por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se fijaron? Masticar, tragar. Masticar, tragar. Arrepentirse y convertirse. ¿A quién? ¿A la iglesia? ¿Al pastor? ¿Al ministerio? No, ¿a quién? A Dios. Y digo esto porque hay gente que no se ha convertido a Dios, pero se han convertido al ministerio. Sí, se han convertido a la denominación, se han convertido al pastor. Han hecho del pastor y la denominación su Dios. No, dice que se arrepintiesen y se convirtiesen ¿a quién? A Dios. Haciendo obras dignas ¿de qué? De arrepentimiento. En otras palabras, haciendo lo contrario de lo que antes hacían. Y finalizo diciendo que el que no ha tenido esta experiencia, y discúlpenme, hasta puedo respetar la opinión de ustedes, pero lo que he mostrado aquí no es mi opinión, es lo que Dios dice, ¿sí o no? De modo que aquí no es mi opinión contra su opinión. No, es lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras contra lo que ustedes piensan. Y yo quiero decirles que indistintamente de lo que ustedes piensen al respecto, el que no ha tenido esta experiencia que hemos descrito con características bíblicas, nunca, óigalo bien, nunca se ha arrepentido verdaderamente. Quizás haya tenido un remordimiento, lo cual es muy diferente, lo cual es muy común. Pero yo quiero decirle que si lo que usted llama su arrepentimiento no llena todas estas características bíblicas, usted nunca ha experimentado un arrepentimiento verdadero. Nunca ha experimentado un arrepentimiento bíblico. Amén. Y de igual manera, yo quiero decirle que aunque no somos salvos, y eso lo aclaro, no somos salvos por arrepentirnos, porque la salvación no es por obras, sino por la fe, la confianza que como pecadores, perdidos, que reconocemos que no podemos hacer nada por nosotros mismos o no hay mérito en nosotros mismos para alcanzar la salvación, por esa confianza que ponemos en lo que Jesús hizo al morir y al resucitar. Es así y solamente así como somos salvos. Porque, insisto, no quiero que piensen que esto es salvación por obras, no. No, para nada. Somos salvos por la fe en Jesús, por la confianza que depositamos en lo que Jesús ya hizo al morir y resucitar. Pero, óigalo bien, Dios demanda, oiga bien, un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido para derramar su gracia, para derramar su favor inmerecido como es el perdón de pecados. Amén. Dios demanda eso y solo eso. Y aunque no somos salvos por arrepentirnos, como decíamos, es necesario decirles que el arrepentimiento sí nos lleva a los pies de nuestro único y suficiente Salvador para ser salvos. Amén. Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos para por un momento meditar en estas 8 características que hemos hablado. Y para que tengas un momento antes de salir de este lugar, para meditar acerca de si realmente te has arrepentido o nunca te has arrepentido. La primera, reconocer.
reconocer que hemos pecado contra Dios y nuestro prójimo y reconocer cuáles han sido nuestros pecados. Pecados que, por cierto, Dios nos los ha hecho saber, Dios nos los ha mostrado a través de su santa palabra. Pecados de los cuales Dios nos acusa a través de nuestra conciencia y su palabra por medio de su Santo Espíritu. Pero no solo eso, esto tiene que habernos llevado a experimentar una vergüenza por haber pecado contra Dios y por haber pecado contra nuestro prójimo. Pero no solo una vergüenza, un lamento, un clamor, un llanto por haberlo hecho. Pero también a experimentar un profundo dolor y un quebrantamiento de corazón por haber pagado a un Dios tan bueno con tanta maldad, con tanta ingratitud, con tanta rebeldía, con tanto menosprecio. Pero también debe haber un aborrecimiento del pecado. Y no solo un aborrecimiento del pecado, debe haber una confesión sincera a Dios primeramente y a tu prójimo. Y un deseo profundo de abandonar esa vida de maldad, de egoísmo, de rebeldía, de ingratitud, de práctica de pecado, con la ayuda de Dios, para inmediatamente venir delante de la presencia de Dios a suplicar, a rogar que Él te perdone, que Él tenga misericordia de ti. ¿Es eso lo que tú has experimentado? Sé honesto, sé honesta. ¿Es eso lo que realmente tú has experimentado? ¿O solamente te dijeron que tenías que repetir una oración y tú la repetiste poniendo tu confianza en que por el hecho de haber repetido esa oración, de haber aceptado a Cristo a través de esa oración como tu Salvador, ya todo estaba resuelto? Sin ninguna de las características bíblicas que acabamos de mencionar. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Recuerda, tú a mí me puedes decir lo que quieras, pero a Dios no lo puedes engañar. No sea que cuando estés delante de su presencia te diga, es que nunca te avergonzaste. Es más, nunca tuviste vergüenza delante de mi presencia. Nunca te arrepentiste de tu maldad diciendo, ¿qué he hecho? Nunca me dijiste, Dios, he pecado contra ti, contra mi prójimo. Cuidado. No sea que las palabras que Dios ya pronunció contra una nación y contra personas ya antes, las pronuncie nuevamente en contra tuya. Y el día del juicio, cuando solo le quede decir a la izquierda, o cuando solo le quede decirte a la izquierda, apártate de mí. Ciertamente, amados y amadas, somos salvos por la fe en Jesús. Pero tu corazón nunca estará listo para creer en Jesús. Tu corazón nunca estará listo para abrazar a Jesús como tu Salvador y vivir para Él por amor y gratitud, si primero no hay este arrepentimiento en tu vida. Yo quiero decirles que este mismo Jesús que vino a esta tierra no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo quiero decirles que este mismo Jesús que predicaba las buenas nuevas de salvación y que mandaba arrepentirse a las personas porque el reino de los cielos se ha acercado, es el mismo Jesús que hoy nos manda a todos a arrepentirnos, porque de lo contrario pereceremos. Porque de lo contrario pereceremos. De lo contrario perecerás. De modo que, amado y amada, si tú no te has arrepentido y lo reconoces con honestidad, y bien haces al reconocerlo,
Porque en ello está en juego tu vida eterna y la de los que te rodean. Si tú eres de los que han reconocido que nunca te has arrepentido, solo tienes dos opciones. ¿Cuáles son? Arrepentíos y creed, o perecer eternamente. El Señor te advierte hoy como lo hizo hace 2000 años y te lo advierte por amor. Solo tienes dos opciones, entiéndelo. O te arrepientes y crees en Él como tu único y suficiente Salvador, o vas a perecer eternamente. Y tú decides. Tú decides. ¿Qué opción escoges? Tú decides qué opción escoges. Hoy tú tienes la oportunidad de escoger una de las dos opciones. Hoy tú tienes la oportunidad de decidir arrepentirte y creer. O hoy tú escoges la opción de perecer eternamente. Y digo hoy porque tú no sabes qué va a suceder mañana. Digo hoy porque tú no tienes una garantía firmada por Dios de que vas a vivir mañana. Así es que toma una decisión hoy. Arrepiéntete y cree en Jesús como tu único y suficiente Salvador, o perecerás eternamente. Es una decisión que solo a ti te corresponde tomar. Solo a ti. Nadie más la puede tomar por ti. Yo no la puedo tomar por ti. Jesús, aunque ya murió en esa cruz por ti, Él no puede tomar esa decisión por ti. Qué increíble, ¿verdad? El que ya dio su vida, mira, el que dejó la gloria, el que dejó el cielo, dejó la gloria y se hizo hombre para morir por ti en esa cruz. Y resucitó con poder y gloria. Es algo que solo tú debes hacer. Nadie puede arrepentirse por ti. Y Dios espera que lo hagas. Y lo hagas hoy mientras Él te da esa oportunidad. Porque mañana puede ser tarde. Gracias te damos, Dios, por tu amor y tu misericordia. Porque ciertamente, como tú nos dices en tu palabra, no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo amado a morir en la cruz por nosotros. Cuando tú no estabas obligado a enviarlo, ni nosotros merecíamos que tú lo enviases, Señor. Gracias, Jesús, por venir a esta tierra y hacerte hombre y humillarte hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros, sin tú estar obligado, Señor, y sin nosotros merecerlo. Gracias, Jesús, porque resucitaste con poder y gloria al tercer día para mostrar a Dios y al mundo que tú no eras un crucificado más, sino alguien que realmente había muerto siendo inocente para recibir nuestro castigo. Y por tanto, Dios podía perdonarnos. Ahora, Señor, el arrepentirse y creer ya solo depende de cada una de estas personas que hoy están delante de mí, Señor. El arrepentirse y creer en Jesús como su único y suficiente Salvador y Señor solo depende de cada una de las personas que están delante de mí, Señor. De cada una de las personas que tú has traído, Señor. Señor, que tomen la decisión correcta. Que decidan arrepentirse y creer y no perecer eternamente. Ese es mi ruego, esa es mi súplica. Es mi ruego, Dios, es mi súplica. Y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Te lo pido por lo que ya Cristo hizo al morir en esa cruz, Señor.
Así sea, Padre. Así sea. Para honra y gloria tuya. Así sea. Gracias, Dios. Gracias por cada persona, Señor, que está tomando una decisión de arrepentirse y creer ya hoy, de una vez para siempre, o perecer eternamente por haber menospreciado tu misericordia. Hoy, Señor, las personas saldrán por esa puerta habiendo tomado una decisión de arrepentirse y creer en Jesús como su único y suficiente Salvador y Señor, o de perecer eternamente en el lago de fuego y azufre. Padre, gracias por todos aquellos y aquellas que han tomado la primera decisión. Gracias por todos aquellos y aquellas que han tomado la primera decisión, Señor, y están en este momento hablando contigo, Señor, haciendo lo que ellos y ellas saben que han tenido que hacer desde hace mucho tiempo quizás, o hasta hoy primeramente, para ser perdonados, para ser salvados. Gracias, Dios. Señor, que hoy haya gozo en los cielos por un pecador que se arrepienta. Por uno solo que se arrepienta, Señor. Cuánto más si son todos los que no se han arrepentido. Cuánto más si son todos aquellos que han confiado en que son hijos de Dios e hijas de Dios, porque simplemente un día repitieron una oración, pero no hubo arrepentimiento y conversión, Señor. Así sea, Padre.